Este último periodo me han nombrado portavoz de inteligencia artificial. Muchos sectores están inquietos porque no saben que tienen que incluir la inteligencia artificial, pero exactamente no saben cómo hacerlo. Bueno, y Juan Luis, mirando ya al futuro, no sé si decirte de aquí a 10 años o vamos a hablar a lo mejor de aquí a 5 años, que todo el mundo habla del año 2030 como si fuera la hecatombe, es decir, el año decisivo, sobre todo para el tema tecnológico. ¿Qué ves tú que nos trae el futuro? Es decir, ahora mismo, si tuvieras que decir de aquí a 5 años, por ejemplo, para el año 2030, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar con la inteligencia artificial? Ya, si quieres lo aplicamos al sector salud o no. ¿Qué crees que va a pasar y qué nos vamos a encontrar dentro de 5 años, teniendo en cuenta la velocidad a la que ahora mismo vamos? Bueno, yo te digo el deseo, ¿no? De lo que yo sí. Me gustaría encontrarme, ¿no? Porque realmente se puede hacer. Es el tema de tener esa telemedicina real, que creo que es fundamental, sobre todo en un país como España, donde el gasto sanitario, tenemos una sanidad muy buena en España, gratuita en su mayoría. Uh-huh. Entonces, todo este tipo de estos recursos que consume el país en el gasto sanitario, como en cualquier otro sector, si se puede acortar gracias a la tecnología, se puede reducir gracias a la tecnología, porque la industria pasa. En el sector industrial ya pasa, no hay un gasto tan tremendo, porque la tecnología ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que en 4 o 5 años sería perfectamente factible tener ese gran hermano digital para el ámbito sanitario. Es decir, que con un clic, una tablet, un cuestionario, cualquier cosa, incluso el análisis de voz, te pueda guiar a una persona que se levanta, porque la mayoría de las veces que uno acude a un hospital probablemente sabe lo que tiene y probablemente sabe lo que le van a decir que se tiene que tomar. Siempre, cuando he ido al médico alguna vez, siempre te dicen, no, es que el paciente es el que da el primer diagnóstico, es el mejor diagnóstico, lo da el paciente, ¿no? Entonces yo creo que evitaríamos mucho el consumo de muchos recursos sanitarios si tuviéramos herramientas de inteligencia artificial, igual que no tenemos que ir a un banco a abrir una cuenta o hacer una transacción, no hay, tú lo sabrás porque estás en el mundillo sanitario, yo creo que no hay necesidad, en mi opinión, de lo que yo veo como usuario del sector sanitario, de consumir tantos recursos humanos y materiales, cuando desde casa se podría hacer, incluso tener el sitio donde además se pueda dispensar, ¿no? Ahora estaba viendo que se está pensando en que los propios enfermeros puedan prescribir, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de voluntad, ¿no? Una cuestión de decir, oye, hay que hacer esa transformación mental para que la telemedicina, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial tiene error. O sea, lo que no podemos desvincular es el error que tiene esta tecnología con el resultado. Es decir, que no pensemos que por tener un dispositivo que es una cámara que se aplica al móvil y yo me puedo enfocar la garganta porque me noto que la tengo, que me va a dar un diagnóstico 100% fiable, pero sí te puede acortar o puede reducir ese primer recurso que tiene el sector sanitario. Yo creo que hay una capacidad de desarrollo en ese ámbito tremendo. Yo creo que si en 4 o 5 años fuéramos capaces de cambiar esa mentalidad y dar por hecho que la telemedicina puede ser tan segura como es una transacción de una cuenta a otra en un banco, por ejemplo, desde un móvil en cualquier red wifi de cualquier sitio, cuando nos demos cuenta de que eso puede ser, yo creo que empezaremos a notarlo. Entonces sería, digamos, mi sueño. Tu deseo. Pero que creo que al final se hará. Al final no es ciencia ficción, no es una realidad que simplemente es cuestión de ponerla en marcha. Lógicamente, pues tendrá un coste, tendrá una inversión, pero sobre todo tiene que ir acompañado un cambio de transformación, pero no solo de la administración, sino también de los profesionales sanitarios. O sea, y todos tienen que ir en el mismo barco, porque un profesional sanitario que entienda que nadie lo va a hacer mejor que él en un determinado proceso, que puede ayudar a la tecnología, pues es un error, porque pasa en cualquier sistema, en la educación. Yo soy profesor de universidad y yo tengo claro que una clase
un sistema de inteligencia artificial me puede generar demos, gráficos, resultados probablemente mejor que los pueda hacer yo, porque tiene una base de datos que yo no tengo, que es la base de datos de todo lo que necesita, ¿no? Entonces yo creo que en el sector sanitario pasa eso, y yo apostaría por eso y haría todo el esfuerzo por eso, pero es verdad que eso tiene que partir de la administración pública, pero bueno, yo creo que eso se puede conseguir, y hay que ponerse manos a la obra, y ese de luego es mi sueño. Bueno, pues seguro que además, de hecho, en la reciente pandemia que hemos tenido por la COVID-19, hemos visto que se han tenido que utilizar sí o sí sistemas de telemedicina, es decir, consultas que se hacían a nuestro médico de cabecera o incluso a especialistas, porque no se podía salir de casa, con lo cual ya se ha visto que es un sistema efectivo. ¿Qué ocurre? Pues es verdad que es lo que tú dices, que hay que dar el paso, que hay que perderle ese miedo a innovar, y que, por supuesto, claro, la administración tiene que poner de su parte en el sentido de aportar esa economía que pueda hacer factible a que esas herramientas se pongan en marcha. Pero esa sí que es una de las líneas que se ha visto ya, porque se está aplicando en otros países, que a nivel de sostenibilidad del sistema sanitario es de las más eficientes, porque va a llegar un momento que, ya lo dice la OMS, para el año 2030 van a faltar 18 millones de profesionales sanitarios. Si no hacemos uso o tenemos ayuda de otro tipo de tecnología o de otro tipo de mano de obra, vamos a llamarlo así, que nos ayude a llevar a cabo nuestro trabajo, el sistema no va a ser sostenible. La esperanza de vida cada vez es mayor. Cada vez mayor, efectivamente. Cada vez hay más pacientes crónicos complejos, personas mayores que necesitan más cuidados durante más tiempo. Luego están las zonas rurales, como tú bien dices, la telemedicina ayudaría mucho a que esas personas que viven a kilómetros de su centro de salud o de su hospital pudieran tener ese primer contacto, ¿no?, con el sistema sanitario, con lo cual la telemedicina pues se ve ahora mismo como uno de los grandes pilares de aquí a unos pocos años en el sistema sanitario. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Juan Luis, para ser un poco prácticos, ¿no?, porque le estamos contando a nuestros oyentes un poco cómo está el panorama, cómo está esta situación con la inteligencia artificial, pero vamos a llevarlo a la parte práctica. Tú, como ingeniero en telecomunicaciones, como ese portavoz, ¿no?, de inteligencia artificial aquí en España, ¿qué herramientas de inteligencia artificial usas en tu día a día, tanto a nivel personal como en tu trabajo? 1, 2, 3 herramientas. ¿Y por qué las utilizas y para qué? Para que nuestros oyentes conozcan, ¿no?, esas herramientas que tú utilizas. Bueno, a ver, yo soy un caso un poco más atípico, porque aunque me he formado mucho en la tecnología, de hecho sigo participando colaboro en algún proyecto desarrollando algún algoritmo de tema de inteligencia artificial para detección de determinadas señales, ¿no?, dentro de un espectro de señales, que es lo que más me gusta. Por otro lado, no soy un gran usuario de la tecnología a ese nivel todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente estoy viendo muchos amigos que están utilizando todas estas aplicaciones de inteligencia artificial ahora para crear videojuegos haciéndote un personaje contigo mismo. Y bueno, a mí esas cosas no las frecuento, no me gustan, no soy asiduo de esto, pero yo realmente utilizo una sola herramienta de inteligencia artificial generativa, y es la que tengo instalada. Tengo la versión de pago para que, precisamente para que sea más efectiva, ¿no? Aquí podemos ver precisamente que hay muchas inteligencias artificiales, ¿no? Y realmente lo utilizo primero para resumir documentos. Yo me tengo que leer muchas leyes, y entonces cuando viene una ley, hay leyes, por ejemplo, la ley de inteligencia artificial son 300 y pico páginas. Entonces, bueno, lo primero lo que haces es tener un diagnóstico inmediato, sobre todo cuando son leyes que no son las tuyas. Una ley, por ejemplo, de la ley de los riders en su momento, ¿no?, de cómo se identificaban a en las empresas de takeaway a las personas que tenían que hacer el enlace. Bueno, pues a mí en realidad de esa ley era solo una parte. Bueno, pues tú le pides que te resuma y te puede hacer un diagnóstico previo de lo que tú quieres e ir exactamente adentro de la ley que hay en la que tú puedas participar o puedas aportar, ¿no? Lo utilizo también para el resumen de reuniones, es muy útil cuando tú tienes una reunión y luego tienes el audio a grabar, y cuando quieres tener un resumen de la reunión, pues no te hace falta ni tener que estar apuntando. Yo creo que en las reuniones es muy efectivo estar escuchando, ¿no? Si alguien tiene que estar apuntando, se pierde la mitad de la reunión. Bueno, que te resuma la reunión me parece muy útil.
Y lo otro que lo utilizo también para generar. En mi caso, por ejemplo, genero muchos gráficos que yo no puedo, que no existen. Yo tengo un gráfico que, por ejemplo, para explicar cómo funcionan las redes neuronales necesitaba una persona con un brazo de 5 metros, ¿no? Una foto de una persona con un brazo de 5 metros para explicar una parte de cómo funciona la inteligencia artificial. Y bueno, pues eso lo genero. Genero imágenes que, por cierto, la ley te obliga, ese es uno de los niveles de riesgo sistémico, te obliga a decir que lo has hecho con inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Tú puedes generar, no está prohibido, pero no puedes engañar a la gente. No puedes decir que este libro lo has escrito tú si no lo has hecho tú. No puedes decir que ese gráfico lo has hecho tú si no lo has hecho. Entonces, bueno, tú pones que está hecho con inteligencia artificial y no hay ningún problema. Y luego pues generar algún tipo de documento. Casi todo lo utilizo a nivel profesional. He probado a nivel de ocio a que me programe algún viaje y tal. No sé, yo todavía sigo intentando buscar yo. Y creo método tradicional. Sí, el método tradicional creo que es mucho más atractivo que te lo den todo hecho, porque realmente a mí me pasó una vez que tuve que escribir un artículo en el que me pidieron para una editorial, en el cual publico periódicamente, y se me había olvidado que tenía que entregar el artículo un domingo. Yo venía de viaje, iba a llegar muy tarde a casa, y bueno, se me ocurrió decírselo al ChatGPT que me escribiera ese artículo con el número de palabras que yo quería y tal. Pues me lo hizo tan bien, me gustó tanto, que cuando llegué a casa, que era lo que no quería, llegar a casa cuando llegaba de viaje a las 2 de la mañana, ponerme a escribir hasta las tantas, pero al final lo hice yo, porque me dio tanta rabia que una herramienta de estas, sin experiencia, sin emociones, sin haber vivido cosas que te permitan plasmarlo en un artículo, lo hiciera y me gustara, y no te digo mejor o peor porque no se podría comparar, pero me dio tanta rabia que no utilizo, para este tipo de cosas no lo utilizo, prefiero hacerlo yo. Al final sucumbiré, pero de momento prefiero hacerlo yo. Pero sí que yo creo que es muy, muy importante que la gente tenga en sus terminales aplicaciones de inteligencia artificial, porque si no se va a producir un problema de alfabetización con la inteligencia artificial. O sea, hasta hace nada había una alfabetización digital entre el que tenía acceso a los equipos y el que no. El que podía utilizar las tablets o móviles, smartphone, y el que no. Ahora es con la inteligencia artificial. Es decir, una persona que no sepa utilizar una herramienta de inteligencia artificial para generar el resultado que te pide algo, la empresa, tu propia empresa, cualquier cosa, si no eres capaz de hacerlo y saber cómo lo tienes que hacer y tener saber cómo funciona y tener ese espíritu crítico para poder hacer el cambio y sacar el resultado, el que se queda atrás. Y esto va muy rápido. Es decir, esto no es una cuestión de que haya que ponerse. Entonces yo siempre, cuando doy algunas charlas, siempre suelo decir lo mismo, ¿no? Siempre hago la misma pregunta, dependiendo del auditorio. Pregunto, ¿quién tiene una herramienta de inteligencia artificial, una aplicación, una app en el móvil? Entonces me levanta la mano mucho. Suelen ser las de generativas. Pero cuando pido 2, ¿quién tiene 2? Ya me levanta la mano. Y cuando pido 3 ya prácticamente no hay ninguno, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que cambiar. Y habrá herramientas para todo. Ahora mismo está el traductor, el que te resume las reuniones, el que cuando te incorporas en una videoconferencia te incorporas tarde, te dice un poco, te resume para ti qué es lo que se ha tratado, o que te prepare una reunión, por ejemplo, en base a las reuniones previas que has tenido con alguien. Yo creo que eso hay que empezar a usarlo ya, y empezar a habituarse a este tipo de cosas para no quedarse atrás. Pues sí, la verdad que sí, que escucharte se entiende, o sea, es verdad que das otra visión a lo mejor diferente a la que podemos tener, y sí que es importante, como tú dices, el cambio ese de cultura, al final es un cambio de cultura, o sea, vamos a tener que ir, es verdad que cuesta un poquito de trabajo porque no estamos habituados a ir tan rápido, pero sí que es verdad que hay que ir cambiando y dando pasos al frente, siempre con su reglamentación, con sus normas éticas, pero sin miedo, o sea, porque si no es verdad que esa parte que, como tú dices, de innovación, que es tan importante, la vamos a perder. Y yo creo que España es una potencia que todavía queda mucho por explotar, pero hay con grandes profesionales, grandes empresas y grandes administraciones que creo que pueden hacer un gran país, mucho mejor, ¿no?, de lo que ya son.